Por lo tanto, ¿cierto? Hoy día empezamos con este pacto no ético. El pacto no ético, hermano, es el primer pacto en la Biblia. ¿Ya? Un pacto explícito mencionado ahí en la Escritura, establecido, ¿cierto? Por Dios y Noé. ¿Ya? Y bueno, y toda la creación después, ¿cierto? Del diluvio. Entre sus disposiciones también, este pacto incluye la promesa incluso de no volver a destruir la tierra con agua. ¿Ya? La reafirmación del mandato de multiplicarse y llenar también la tierra, de parte, ¿cierto?, de Dios hacia los seres humanos, que Él, ¿cierto?, tuvo misericordia. El establecimiento del temor de los animales hacia el hombre y la autorización para comer carne con restricciones. Eh, bueno, antes de comenzar, hermano, a introducirnos bien en esta temática, hay algunas preguntas que son necesarias, ¿cierto?, responder. Por ejemplo, ¿por qué los pactos bíblicos son importantes? Y además de eso, ¿cierto? ¿Qué revelan aparte del contenido explícito que hay en ellos? Dos preguntas que son bien importantes. ¿Por qué son importantes los pactos bíblicos, incluso a nuestra vida? ¿Y qué revelan aparte del contenido explícito, ¿cierto? Que nosotros encontramos en la Escritura. Y hoy, hermanos, estudiaremos este primer pacto, ¿cierto? Pacto no ético, y notaremos al final por qué es tan importante para la relación de Dios con su creación, con nosotros, con la humanidad, ¿cierto? Y en especial con el pueblo de Israel. Y esto último, hermano, eh, con los pactos, ¿cierto? Que van a seguir a continuación, pacto abrámico, davídico, ¿cierto? Y el nuevo pacto. Entonces, hermano, el pacto no ético, lo primero que vamos a ver tres cosas bien importantes en este pacto. Lo primero que vamos a entender de qué se trata este pacto, ya que es muy importante, o por qué se produjo este pacto no ético, cómo es que se produjo también, ya en el punto número 2, y cuáles son las implicancias también de este pacto. Pero antes, hermano, como bien se oraba, oremos también para que el Señor me dirija a mí y nos dirija a todos para que podamos entenderlo. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le doy por este tiempo, donde hoy, Señor, comenzamos con esta serie de los pactos bíblicos, como bien se decía, explícitos, Padre, en la Escritura. Ayúdame a mí primero, Señor, a ser claro y también ayuda a mis hermanos, Señor, para que ellos también puedan entender, que se pueda sembrar esa semilla en su corazón, Señor, y que podamos entender e ir creciendo todos juntos en su consejo. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdeme, Señor, a que todo lo que salga de mi boca, Padre, sea dirigido por usted, sea agradable para usted, Señor, como olor grato, y que también, Señor, todo lo que usted nos diga en nuestra vida, la podamos siempre ir poniendo en práctica. Muchas gracias, Padre bendito, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. Entonces, comenzamos. ¿Por qué se produce este pacto no ético, cierto? En la Escritura y a la luz del relato del Génesis, hermanos, la decadencia moral del hombre es, creo que, la causa principal. Primero, ¿cierto? Encontramos a Adán y Eva cuando desobedecen, ¿cierto? Ahí en el huerto. Y comienza con ello una decadencia moral total y completa. Y esto, hermano, proviene obviamente del pecado original, ¿cierto? Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿cierto? Y comienza esta decadencia moral que viene del pecado original, lo que hace necesario, ¿cierto?, la intervención de Dios en este tema. O sea, ¿qué hizo Dios? Miró, dijo, decadencia total del ser humano. Voy a tener que intervenir, ¿cierto?, mediante primero mi juicio y luego mi gracia. En ese sentido, hermano, como dijimos, vemos, ¿cierto?, Adán también y Eva desobedeciendo, son expulsados del huerto ahí en Génesis 3.1 y versículos siguientes también. Posteriormente, en el Génesis, ¿cierto?, se relata el primer asesinato, el primer homicidio en la Biblia, ¿se acuerdan? Caín, ¿cierto? Abel. Entonces, con eso, hermano, comenzamos, ¿cierto? Una humanidad totalmente con su parte moral totalmente fuera de control. Y eso hace necesariamente que Dios, ¿cierto?, intervenga en esto.
Y esto es algo explícito que aparece en la escritura, hermano. Mire, vaya ahí a Génesis 6:5. Vamos a estar viendo, ¿cierto? Varios versículos del Génesis, que es principalmente donde se encuentra este pacto. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:11 y 12 también añaden, hermanos, un poco más abajo, que la tierra delante de Dios se había corrompido totalmente, de una forma, ¿cierto? Ya que no había forma de controlarlo. Entonces, y el versículo 13 también añade que la tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres. Entonces, ya vamos, ¿cierto?, haciéndonos una idea de por qué, ¿cierto?, se comienza este pacto no ético y fue por la decadencia moral del ser humano. En segundo punto, hermano, de por qué el pacto no ético, ¿cierto?, tiene su causa, tiene su inicio, es porque, ¿cierto?, Dios determina una forma de poder limpiar lo que estaba haciendo de manera el hombre de manera totalmente decadente. Y en Génesis 6:7, Dios toma la determinación finalmente de raer sobre la tierra a los hombres que había creado. Incluía esto, hermano, todo ser vivo. O sea, Dios miró, dijo, no, hay una decadencia moral total, ¿cierto?, en el hombre, y ¿cierto?, lamentablemente voy a tener que raer todo lo que hay y toda la creación, excepto, ¿cierto? Vamos a ver más adelante la gracia de Dios, porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces, Génesis 6:13 dice, dijo Dios, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Los hermanos, vemos aquí también el juicio de Dios, ¿cierto? A causa del pecado, y nos damos cuenta, hermanos, que el juicio no fue local. No fue un juicio localizado, no fue un juicio solamente, ¿cierto?, donde vivía Noé con su familia, sino que el juicio finalmente fue universal. Ahora, en tercer punto, hermano, de por qué encontramos, ¿cierto?, de la causa del pacto noético y su causa, vemos esta respuesta de Dios frente al pecado. Dios observó, ¿cierto?, el pecado original, vio de que todo lo que estaba pasando ya no tenía vuelta, por lo tanto, ¿cierto?, Él decide intervenir por la decadencia moral del ser humano, por el pecado original, rae, ¿cierto?, todo ser humano, ¿cierto?, todo ser vivo de la faz de la tierra, o toma la determinación de hacerlo, pero también encontramos, ¿cierto?, de que la respuesta de Dios frente al pecado fue firme, fue tremenda. Y el relato bíblico de este pacto, hermano, ya nos indica dos cuestiones importantes acerca de Dios, ¿cierto?, que se verán durante el desarrollo de la historia también del Antiguo Testamento. Primero, la respuesta firme de Dios frente al pecado del hombre. Y Números, ¿cierto? El libro de Números 14:18 nos relata lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Miren esto, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres de los hijos, sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí vemos, hermanos, a este Dios todopoderoso actuando duramente frente al pecado, porque dice, no tendrá por inocente al pecador. Entonces, en este tercer punto vemos cómo Dios actúa frente, ¿cierto?, a esa decadencia moral. Por eso Él determina eh, intervenir, ¿cierto?, durante este tiempo. En un cuarto lugar, hermano, vemos, ¿cierto?, que Dios no pasa por alto el pecado. Y podemos hacernos esa pregunta, finalmente, cuando nosotros pecamos o cuando vemos, ¿cierto?,
algunos creyentes o pseudo creyentes que dicen, no, si yo soy creyente, yo creo en Dios, creo en Cristo. Pero vemos que su vida, hermano, es totalmente contraria a lo que Dios dice en su palabra. Y podríamos decir, Dios pasa por alto el pecado cuando vemos a algunos pecando de una forma libre. Y el relato del Génesis también, hermano, nos responde de manera rotunda a esa pregunta. Y Dios también lo manifiesta con hechos punitivos, o sea, castigo severo. Si ustedes dieron cuenta, ¿qué hizo Dios? Observó la decadencia moral del hombre, miró y dijo aquí, voy a determinar, ¿cierto?, un juicio severo. Y él toma la determinación de raer sobre la tierra a todas las criaturas, a todas las criaturas, incluidos seres humanos, animales, todo lo que hay, ¿cierto? Pero aún así vamos a encontrar gracia en el Señor. Y en este caso, hermano, fue, ¿cierto? Este juicio fue el diluvio. Ahora, note algunos versículos, no sé si se ven bien ahí. Dice Corintios 6, del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pasa por alto Dios el pecado, hermanos? Salmos 5, 4 y 6, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y hermano, esto no ha cambiado. Lo que vemos acá, un juicio severo de Dios, ¿cierto?, frente al pecado. Lo que vemos hoy en día en nuestras vidas también, hermanos queridos, es, ¿cierto?, este tremendo atributo que solo Dios puede tener, que se llama longanimidad. ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás el señor pastor, nuestro pastor nos enseñó de este atributo que solo Dios lo puede tener? Una- es que es la capacidad, ¿cierto?, única de Dios, ¿cierto?, que Él espera y soporta con paciencia a nosotros, los pecadores. Cristo, hermano, fue el que pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero Dios, hermano, dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Y eso es lo que vemos hoy en día, el amor de Dios actuando en nosotros. Pero aún así, Dios no pasa por alto, hermanos, el pecado. Y en quinto lugar, hermano, de este primer punto, del pacto no ético y su causa, nos podemos preguntar, ¿sigue Dios manifestando su gracia con nosotros al día de hoy? ¿Y cuál será la respuesta? Muy bien, hay gracia de Dios en nosotros, hermano. Génesis 6:8 dice, en ese tiempo, ¿cierto? Cuando Dios determina raer toda la creación, ¿cierto? Dice, aquí no hay nada que hacer, pero miren lo que dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, y la gracia de Dios no está solamente relegada a un tiempo, a una persona, ¿cierto? A una dispensación, ¿cierto? Un lapso de tiempo o un lugar. La gracia de Dios, hermano, es una característica temporal. No tiene cierto tiempo, ni lugar, ni algo exclusivo. La gracia de Dios va a seguir siendo, operando en los creyentes antes, durante y después. Y seguiremos hallando gracia, hermanos. eh, o Dios seguirá, ¿cierto?, viendo que nosotros también merecemos, no merecemos nada en realidad, pero Dios, ¿cierto?, tiene misericordia en su corazón para aquellos que somos pecadores. Ahora, hermanos, pongan atención a estos siguientes versículos. Y vemos que la gracia de Dios se sigue manifestando hoy, se manifestó antes y seguirá manifestando, ¿cierto?
en el futuro. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 15:11. Hechos 18:27. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y así, hermanos, segunda de Timoteo 1:9, Tito 2:11, segunda de Pedro 3:18. Y así muchos, hermanos, muchos versículos que encontramos en la Escritura donde la gracia de Dios se manifiesta especialmente con los creyentes. Hermanos, la gracia de Dios sigue vigente en este tiempo, sigue vigente en Cristo y disponible también para todo aquel que comprende su condición moral frente a Dios. Eso es importante. En segundo lugar, hermanos, nos vamos a encontrar con el pacto noético y su naturaleza. Recuerde que vamos a ver tres puntos, ¿cierto? ¿Por qué se produjo el pacto? O, ¿cierto? Sí, ¿por qué se produjo el pacto en primer lugar? ¿O de qué se trata este pacto? Ya lo vimos. ¿Por qué se produce este pacto, ¿cierto? De cuál es su naturaleza del pacto noético y también las implicancias de este pacto. Lo primero que vamos a ver de este segundo punto, hermanos, es que el pacto requería también obediencia de parte de Noé. O sea, vimos, ¿cierto?, que Dios finalmente haya gracia en los ojos de Noé, ¿cierto? Vemos que está el juicio de Dios, pero también está su gracia. ¿Y qué encuentra en Noé? Gracia. Como vimos anteriormente, hermanos, Dios decide traer de la tierra a todos los hombres. Pero Génesis 6:8 nos enseña, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, sin embargo, esta gracia implicaba un acto de, de fe, un acto de obediencia de parte de Noé. Y Dios, hermanos, comienza también, ¿cierto? Cuando haya gracia en Noé, conoce su corazón y dice, le voy a dar una serie de instrucciones. ¿Y se acuerdan cuál fue la instrucción principal que le dio Noé? La construcción de un arca, ¿cierto? Donde en ese tiempo no conocían la lluvia, no había llovido, ¿cierto? Y cuando lo veían le gritaban loco. Entonces, claro que implicaba un acto de obediencia, pero total, de Noé. Y Génesis 6:14 al 16, ahí están, ¿cierto?, las instrucciones súper claras para Noé, ¿cierto? De parte de Dios, para él, para su familia, son donde dice que tiene que ingresar más de dos especies de cada animal en el arca, ¿cierto? Que todos serían salvados, y ahí para comenzar un nuevo, ¿cierto? Una nueva vida. Versículos 18 y 19 del capítulo 6. Es importante, hermanos, destacar que frente a las instrucciones de Dios que le da a Noé, el texto señala a lo menos dos veces, ¿cierto? Y lo vamos a ver, la siguiente frase. Y lo hizo así Noé conforme, ¿cierto?, a todo lo que le mandó Jehová. O sea, ¿implicaba obediencia? Totalmente, ¿cierto? Génesis 6:22 y Génesis 7:15, ¿cierto? Nos aclaran esto. Y es, hermano, si ustedes se dan cuenta, es una de las primeras aclaraciones de lo que significa fe. Porque Noé, ¿cierto? Un hombre común y corriente, ¿cierto? Que fue mirado por Dios, donde no había visto nunca la lluvia, donde le habla a Dios y le da una serie de instrucciones ya prácticamente para ese tiempo, una serie de instrucciones que son fuera totalmente de lo normal. ¿Y qué hace Noé? Obedece. Porque, y como le digo, y aquí encontramos, hermano, una de las primeras aclaraciones de lo que significa la fe. Él tuvo fe. Dios le dijo, yo voy a hacer esto. Y él le hizo caso. Él obedeció. Y la fe, hermano, no es una intención de hacer algo, sino que la fe es la acción misma. Es la acción, es lo que yo hago.
Y el autor de la epístola de los Hebreos, hermano, señala en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en este primer punto, hermano, del pacto noético y su naturaleza, vemos que el pacto también requería un acto totalmente, ¿cierto?, de fe, un acto de obediencia. En segundo lugar, encontramos que este pacto, hermano, es un pacto bilateral. ¿Y por qué bilateral? Lo vamos a explicar también, donde, ¿cierto? Aquí actúan dos partes. Hay que señalar, hermanos, que Dios fue claro en el versículo 18 del capítulo 6. Versículo 18 del capítulo 6. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cierto? Hay una instrucción clara. ¿Y por qué decimos que es bilateral, hermano? Porque dos partes, ¿cierto? Que era Dios y Noé, confirman este pacto y lo confirman. Génesis 6:18 se trata, ¿cierto? Si bien es cierto, de Dios con Noé. Porque dice el Señor, estableceré mi pacto contigo. Y esa instrucción es clara, es para Noé. Ahora bien, que toda la familia, ¿cierto?, de Noé había de participar, y también lo vamos a ver en otros versículos, eh, eh, en la protección, ¿cierto?, en sí del arca, porque Dios así lo dispuso. Y es interesante, hermano, observar que en este pacto también Dios incluye a la familia de Noé, ¿ya? Incluso, hermano, a los seres vivientes, como los animales. Y si leemos Génesis 9:11, ¿cierto? Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Por eso decimos que es un pacto bilateral, ¿cierto? Porque es la confirmación de dos partes. Pero en tercer lugar, también encontramos, hermanos, que este pacto incluía la protección divina, ¿cierto? Este pacto incluye necesariamente la protección de Dios. Y como vimos al principio, como señala este escritor Trenchard, ¿cierto? Comentarista bíblico, aún hoy en día, hermanos, es válido este pacto. Aún hoy en día con nosotros es válido este pacto, pues Dios, ¿qué hizo, hermano? Estableció condiciones de seguridad que permitieron el aumento y la extensión de la raza humana. Imagínense Dios no hubiese hallado gracia en los ojos de Noé. Bueno, Dios siempre tiene sus propósitos, ¿cierto? Pero aún así, este pacto, hermanos, ¿cierto? Permitieron el aumento y la extensión de la raza humana, y eso lo encontramos en Génesis 9:11, 9:15, 17, ¿cierto? 18 y 19. Y pese, hermanos, a esta terrible elección de juicio de Dios, que era el diluvio. Hermano, imagínense si este pacto, ¿cierto?, no hubiese sido con esta extensión de humanidad, obviamente, no sé, puro Noé, por decir algo. Si hubiese, bueno, insisto, Dios tiene sus propósitos y hay cosas que en la escritura a veces van a ser muy difíciles de entender. El Señor nos da entendimiento y discernimiento, pero a veces hay cosas que en la gloria vamos a poder entender más claramente, hermano. Cuando Dios hace esto, hermano, ¿cierto? Se podría haber apoderado un espíritu pesimista incluso del hombre, del ser humano. Aún un espíritu de desesperanza. Porque el hombre mira y ve que todo está, ¿cierto? Traído por Dios, ¿cierto? Todo lo terminó Dios. Pero como este pacto, hermano, fue un pacto perpetuo y fue un pacto perpetuo en favor de la humanidad, ¿cierto? Cambió toda la perspectiva del ser humano. En el cuarto lugar, hermano, encontramos que este pacto fue
un pacto incondicional. ¿Ya? En primer lugar, ¿cierto? Este pacto requería de la obediencia de Noé, donde encontramos también, ¿cierto? Actuando por primera vez la fe del ser humano. El pacto es un pacto bilateral. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, todo esto es explícito en la Escritura. Todo está escrito en la Escritura. Es un pacto también que incluía la protección divina, la protección de Dios. En cuarto lugar, este pacto, hermanos, es incondicional. Porque aunque Noé, hermanos, tenía que obedecer, como bien señala permiso, hermano, como bien señala Trenchard, ¿ya? Si bien Noé tenía que obedecer, este pacto es un buen ejemplo de un pacto monergista. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaba el pastor hace tiempo atrás del monergismo? Cuando actúa solamente Dios. Porque es obvio, hermanos, que en una situación así, solo el gran Dios podría otorgar una promesa y revelar, ¿cierto?, lo que se venía y dar finalmente su cabal cumplimiento. O sea, el hombre no podía hacer nada. De hecho, el hombre, ¿cierto?, totalmente corrompido en su corazón. Entonces, solo Dios, hermano, podía prometer algo de tal forma que incluso, ¿cierto?, iba a reservar su cabal cumplimiento. Solo alguien como Dios lo podía hacer. Ahora, la promesa, hermano, no solo incluía la salvación incondicional de ellos, ¿cierto?, de la familia, sino también esta conservación de la raza humana y de los animales, como dice Génesis 9:11. Entonces, por eso encontramos que el pacto es incondicional, porque solo Dios, hermano, solo Dios podía dar cumplimiento a esto tan grande que estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora, en quinto lugar, hermanos, el pacto incluía también un sacrificio y una señal, y también es algo explícito en la escritura. Debiéramos empezar, ¿cierto?, a leer. ¿Qué tenemos acá? A ver si se pasa. No se pasó. Ahí. Perdón. Ahí sí. El pacto incluía un sacrificio, como bien vemos ahí, ¿cierto? Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, ¿cierto? En el altar. Aquí, hermano, no se menciona así explícitamente una víctima. Dice, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Como le digo, no se menciona así explícitamente, ¿cierto?, la víctima tan claramente como vamos a encontrar también en Génesis capítulo 15. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, tráeme eh, dos de cada especie con algunas características específicas? Aquí, si bien es cierto, hermano, no se menciona explícitamente en la Biblia, perdón, la víctima del simbolismo del holocausto, pero es evidente, hermano, que viene a ser también el holocausto, ¿cierto?, la base del pacto. Es evidente. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace Dios? ¿Cierto? Perdón, Noé ofrece holocausto, pero también, ¿cierto? Dios encuentra olor grato. Y eso, hermano, ese olor grato es el simbolismo del holocausto, ¿cierto? Donde encontramos que esta es la base perfecta y la base completa de este pacto. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Y esto es tremendo, hermano, y dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, hermano, vemos que el pacto o la base del pacto también encontramos este sacrificio, pero también este pacto incluía, aparte del sacrificio, una señal.
Y esta señal la encontramos ahí en Génesis 9, del 12 al 15. Dice así, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y esta señal, hermanos, al día de hoy la vemos. Vemos claramente, ¿cierto? Ese arco en los cielos cuando, cuando deja de llover. Por eso dice que es un pacto, ¿cierto? Y una señal perpetua. Otro comentarista, hermano, señala lo que Dios hace aquí, pues no es simplemente crear un arco iris, sino, hermanos, conceder a este conocido fenómeno, ¿cierto? Miren esto, el valor de una señal de su promesa. O sea, vemos cada vez que deja de llover, vemos el arco iris, nos podemos acordar de la promesa que le hizo a Noé, ¿o no? Tremendo, hermano. Finalmente, hermano, el hombre podría decir, podrían, Dios, Noé, en ese tiempo, ¿cierto? Como ya confiaba en que la promesa era perpetua, que él no podía hacer nada, sino que Dios, ¿cierto?, iba a hacer todo. Él dice en algún momento descansa y dice, podrían venir fuertes lluvias, pero no por eso el hombre, ¿cierto?, eh, podría creer que seguía existiendo o seguía, perdón, peligrando la existencia de la raza humana, porque Dios ya lo había prometido. Pasaría los nubarrones, pasaría todo lo que podría ser, ¿cierto? Pero aún así, hermanos, la tierra disfrutaría de su siembra y de sus siegas normales. Y ya sin temor a una destrucción, ¿cierto? De juicio como lo había hecho antes. Tremendo, hermano. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de este pacto? Vamos al tercer punto. Ya vamos terminando, hermanos. Las implicancias del pacto de Noé no solo fueron relevantes para Noé y su familia, ¿cierto? Y ya lo hemos visto. Dios, ¿cierto? Midió, vio la decadencia moral total y completa del ser humano en Génesis, que él toma la determinación, ¿cierto?, de raer todo lo que había en la tierra, pero halló gracia en los ojos, ¿cierto? Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y en ese sentido, hermanos, hasta el día de hoy, ¿cierto? Las promesas de ese pacto las vemos, ¿cierto?, plasmadas en nuestra vida, en nuestro tiempo. Y estas implicancias, hermanos, no solo fueron relevantes para Noé y su familia, aún los animales, ¿cierto? Porque el Señor así lo prometió perpetuamente. Hermano, específicamente la implicancia de este primer pacto tiene aspectos teológicos trascendentales, aspectos teológicos fundamentales con respecto a la relación de Dios con los hombres, especialmente con sus hijos. Y aquí vamos a anotar 6 implicancias, hermanos, que no podemos pasar por alto y que debemos ir recordando, ¿cierto? Nosotros cada día. La primera implicancia de este pacto, hermanos, es, ¿cierto?, que es un primer pacto objetivo, objetivo de Dios con el hombre, ¿cierto? Perdón, no solamente es un primer pacto objetivo de Dios con el hombre, sino que es la primera vez que Dios, como ser supremo, como ser trascendente, como ser todopoderoso, se comunica con el hombre en términos de pacto. Hermano, y esto no solo es el inicio formal de cómo Dios desea ser entendido, también, ¿cierto?, en su esencia, sino también cómo Él desea que nosotros, como hijos de Él, podamos tomar en cuenta su carácter. Vemos
su juicio, pero también vemos su gracia. Debemos tomar, hermanos, su carácter con seriedad. Entonces, no es solamente la forma en que Él quiere ser entendido, sino también cómo desea, ¿cierto?, que nosotros tomemos en cuenta su carácter. En segundo lugar, hermanos, encontramos esta palabra pacto, viene de la palabra hebrea, ¿cierto? Berit, berit. Y se traduce como alianza, pacto, un acuerdo también, incluso una obligación. Esta palabra, hermano, aparece 284 veces en el Antiguo Testamento como berit, ¿cierto? Como pacto. Un comentarista, un teólogo, ¿cierto? Inglés, Hernando James, dice, básicamente berit denota un acuerdo solemne entre dos partes. ¿Se acuerdan que era bilateral? Entre dos partes que expresan las promesas, los compromisos y las obligaciones de una o ambas partes. Hay un compromiso también. Dijimos que, ¿qué hizo Dios? Noé obedece a las instrucciones, ¿cierto?, de Dios. El término, hermano, se usa reiteradamente en la Biblia para expresar la iniciativa soberana de Dios. O sea, ¿cierto? Vemos la soberanía de Dios actuando aquí. Yo deseo, ¿cierto? O yo quiero hacerlo. Dios es soberano, hermano. Esta iniciativa soberana de Dios en el establecimiento de una especial relación con una persona o su pueblo, convirtiéndolo en uno de los conceptos más importantes en la teología bíblica, dice Hernando James. Esta palabra berit. En tercer lugar, hermanos, de las implicancias bíblicas, también encontramos otro comentarista, ¿cierto? Swanson, y de acuerdo a él, ¿cierto? Su primera acepción se traduce como pacto también, ¿cierto? Tratado a un acuerdo entre dos partes. ¿Ya? Esto puede ser bilateral, que es condicional, o también unilateral. Unilateral. Y esto, hermano, esto es lo que vamos a considerar en los siguientes pactos, ¿cierto? La incondicionalidad de los pactos, ¿cierto? En el pacto abrámico, el perdón, el davídico y también el nuevo pacto. Eso es lo que comenta, ¿cierto? Swanson. En cuarto lugar, hermano, esta expresión hebrea, berit, ¿cierto? En su expresión idiomática, incluye la idea de que algo, ¿cierto?, se corta en dos partes. Esa es más o menos la idea de pacto o de berit en su expresión idiomática, de acuerdo, ¿cierto?, a dos pactantes. El pacto en sí incluía un sacrificio, que ya lo vimos, Génesis 15:7, ¿cierto?, al 21, Salmo 50, versículo 5. Hermano, y esto es que no solamente Dios garantiza su deseo por el medio, ¿cierto?, de un acuerdo solemne, sino que de allí que nace esto de pacto, de berit, garantizado no solo por los propios términos, sino también por medio de una ceremonia, incluso cruenta, porque vemos un sacrificio, un holocausto. El ejemplo, hermano, de esto último, ¿cierto? Y de una garantía también que esto no va a tener un término, porque esto es perpetuo, o no va a tener una irrevocabilidad, porque el pacto divino comienza, ¿cierto? Se entrega, se promete y se cumple. Y Génesis 15 lo revela de esa forma, cuando Dios, ¿cierto?, confirma este pacto con Abraham. Parece que ahí a mi hermano Carlos le toca el pacto abrámico. Cuando Dios confirma este pacto con Abraham por medio de una ceremonia que Dios mismo hizo con respecto a su irrevocabilidad. Eh, Además de eso, ¿cierto? Hay una seguridad de que el pacto se va a cumplir. Génesis 15, 2 al 21 no solo menciona, hermanos, la ceremonia que Dios mismo llevó a cabo, sino que también revela a Abraham que a pesar de la esclavitud, él les dice, ¿cierto? Yo veo que a pesar de la esclavitud que ustedes van a tener, que iban a experimentar, ¿cierto? Durante mucho tiempo en Egipto, hermano, su pacto iba a seguir vigente.
y podría pasar, ¿cierto?, lo que pasó en Egipto y su pacto iba a seguir vigente. Y más allá, ¿cierto?, de lo que podía pasar en esa dispensación. Y también en el futuro. Y que además, hermano, ¿cierto?, iba a seguir vigente, pero que se iba a cumplir a cabalidad. Porque eso es Dios. Esa es la esencia de Dios, hermano. Él, aparte de dar una garantía irrevocable, ¿cierto? Hace que los pactos también se cumplan a cabalidad. Hermano, y esa esencia solamente la tiene Dios. En quinto lugar, hermano, vemos, ¿cierto? A este comentarista Kutz, ¿cierto? Un teólogo alemán, y él añade, ¿cierto?, que el pacto era un pacto solemne y además de sacrificio. Y lo que se hacía no solamente era un ritual, ¿ya? Por medio de esto, hermano, el acuerdo incluía también incluso una maldición para quien no cumplía su parte. Es tremendo. Un aspecto que, por supuesto, hermano, no solo o simplemente, ¿cierto?, recaía sobre los hombres y en especial en el pueblo de Israel, a quienes fueron dados los pactos, ¿cierto?, posteriores que vamos a ir viendo los siguientes domingos. Ahora, ¿qué hace Dios, hermano? Dios usa, ¿cierto?, este tipo de arreglo con Noé, Abraham, Jacob, David, y así sucesivamente, y el pueblo de Israel, ilustrando desde el inicio, ¿cierto?, un acto solemne, la solemnidad divina que implica un pacto. Hay unos versículos que están ahí, que ustedes también lo pueden anotar, lo pueden ver, ¿cierto? Génesis 15, 3 al 18 dice, dijo también Abraham, le estoy spoileando a mi hermano un poquito, pero dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si los puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra. Y aquí está, ¿cierto? La instrucción explícita, ¿cierto? Contrario a lo de Noé. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 17 dice, y sucedió que expuesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba de entre los animales divididos. En aquel día Jehová, ¿cierto? Hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermano, entonces, esta solemnidad, ¿cierto?, que encontramos en Dios, no era solo una cuestión de rituales, sino que era, hermanos, la manera en que Dios, ¿cierto?, quería, como dije anteriormente, ser entendido de acuerdo a su fidelidad. Y si nosotros vamos al Génesis, ¿cierto? Y los siguientes libros encontramos que hay una fidelidad, pero totalmente y plena de Dios. El pacto se inicia, el pacto continúa, el pacto se concluye. Y el pacto, ¿cierto?, se da cumplimiento a cabalidad, porque es Dios, hermano, actuando en ello. En el sexto punto, hermano, con esto ya nos vamos terminando. Dice, y es un último aspecto de, de los pactos de Dios y tiene que ver con lo que hablamos antes, su irrevocabilidad. Y el pacto de Dios con Noé, hermanos, como bien dijimos, es el primer pacto, ¿cierto? Que también va a pavimentar, ¿cierto? Este aspecto de irrevocabilidad por medio de expresiones de temporalidad, ¿ya? Y temporalidad irrevocable, o sea, eh,
No, ¿cierto? No porque el Señor, ¿cierto?, haya dispuesto pactos condicionales o incondicionales. En algún momento podemos determinar nosotros que van a terminar. Y así nos lo dice la Escritura, son irrevocables. Eh, y esta cuestión, hermano, se va a reiterar también en los pactos que continúan, los próximos domingos, en especial, hermano, con los incondicionales. ¿Ya? Ah, ¿y a qué se refiere, cierto, esto de irrevocabilidad? Génesis nos da una, una, una instrucción clara respecto a esto. Notemos solo dos implicancias, ¿cierto?, de temporalidad irrevocable del pacto noético, del pacto que me corresponde a mí. Génesis 9:12, está ahí, ¿cierto? Génesis 9:12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, miren por cuánto tiempo, hermano, por siglos perpetuos. Y note la duración de este pacto. O sea, ¿se dio cumplimiento ya? De ninguna manera, hermano. Este pacto dice que es por los siglos perpetuos. Y el texto hebreo usa una expresión bien completa, ¿cierto? Que es Ledorot Olam. Si ustedes lo ven ahí, Ledorot Olam, que significa justamente siglos perpetuos, ¿ya? Y es una expresión habitual de que aquello que no terminará jamás. Es tremendo. Ledorot Olam. Es lo que Dios dice y no terminará jamás. Y en este caso, hermano, el arco iris que vemos, ¿cierto? Desde que nosotros tenemos conciencia. Van a pasar generaciones, generaciones y generaciones y no vamos a. El arco iris no va a terminar. Kay y Delitz, ¿cierto? Eruditos del Antiguo Testamento señalan, es un pacto que se extenderá para las generaciones eternas, es decir, para las generaciones de todos los tiempos hasta el fin del mundo. Y en segundo lugar, hermano, Génesis 9:16, estará, dice, el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Nótese, hermano, ahí, pacto perpetuo. Y la expresión hebrea de este pacto perpetuo es Berit Olam, ¿cierto? Arriba encontramos siglos perpetuos, Ledorot Olam, pero acá encontramos pacto perpetuo, que es Berit Olam. Y esta expresión, hermano, no solo implica que Dios cumplirá su palabra, sino que también es algo que jamás va a cambiar, que jamás va a variar, que es irrevocable. Y tales expresiones, hermanos, como vamos a encontrar también en los próximos pactos, se vuelven, ¿cierto?, a reiterar y se vuelven a reafirmar en los pactos abrámicos, el davídico, el nuevo pacto. Y esto último, hermano, es algo perpetuo, ¿cierto? Este pacto perpetuo es una implicancia, hermano, teológica que va a ser inquebrantable, inquebrantable. ¿Algunas conclusiones, hermanos, para ya ir terminando? Hemos analizado hoy tres aspectos del pacto noético, ¿cierto? El pacto noético y su causa, por qué Dios decide hacer un pacto, ¿cierto? Y lo vimos claramente, Dios miró y dijo, aquí no hay nada que hacer, voy a hacer esto, pero también voy a establecer un pacto. El pacto noético y su naturaleza, ¿por qué nace el pacto divino? Y el pacto noético y sus implicancias al día de hoy incluso. Sin embargo, hermanos queridos, y paralelo a los hechos que acabamos de ver, el pacto noético, ¿cierto? Nos entrega dos cosas muy importantes para la vida de un creyente. Y aquí, hermanos, vemos el equilibrio perfecto entre juicio y gracia. Juicio y gracia. Donde el poder de Dios, hermano, cae sobre su propia creación.
Pero en especial, hermanos, vemos el carácter de Dios revelado por medio de su misericordia. Y todo esto, hermano, ordenado y dirigido también por medio de pactos que encontramos, insisto, explícitos, explicados, pero con manzanitas en la Escritura, ¿cierto? En la voz de Dios también, por medio, ¿cierto? O sea, no también, sino que es la voz de Dios, explícita en la Escritura, por medio de terminología, ¿cierto? De temporales irrevocables también, que lo vamos a ver también en los otros pactos. Hermano, o sea, que vamos a ver de que si Dios lo dijo así, así lo va a cumplir. Y si Dios lo estableció así, así será. Hermano, y cada pacto que veremos en adelante, no vamos a encontrar ambigüedades tampoco. De ahí que nace el concepto de Berit, ¿cierto? Pactos perpetuos. Y Dios, mi querido hermano, no quiere para nada dejar una duda tampoco en esto. Quiere ser claro en esto. Y recuerden como que en la Escritura, ¿cierto? Encontramos esta fórmula autoritativa, divina, que dice, así ha dicho Jehová. Y en ese sentido, hermanos, esto también contradice totalmente la teoría reformada que dice que los pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento, y en especial los que van a seguir después de este, hermano, tienen que reinterpretarse o aplicarse a la iglesia, ¿cierto? Y en el fondo es una forma de negar el propósito de los pactos. Incluso la palabra dada explícitamente por Dios. Por eso, hermano, es que nosotros como iglesia, ¿cierto? No creemos que el Nuevo Testamento, y cierto, y todo esto de pactos y lo que vimos hoy, se tiene que cumplir finalmente en un Israel espiritual, por ejemplo. Porque las fórmulas que se usan para aplicar estos pactos revelados, ¿cierto?, por Dios mismo, se basan justamente ¿en qué? En su carácter. Yo voy a cumplir esto. Y hermano, y esto no puede quedar sujeto a reinterpretaciones. La esencia de Dios es que Él da su palabra. Así ha dicho Jehová. Y esto se cumple a través de la historia y por sobre todo lo veremos también en los demás pactos, en especial, hermano, en los pactos incondicionales. Cuando Dios promete algo, ¿qué hace? Lo cumple. Y la implicancia de esto, hermano, es que el tiempo no borra la palabra dicha por Dios. Pueden pasar años y el tiempo no borra la palabra dicha por Dios. Pero por sobre todo, hermano, ¿cierto? Que no hay lugar a una revelación escritural del pacto noético o de los, incluso los otros pactos, que sugieran que serán revocados, espiritualizados o alegorizados. Y eso es un problema, hermano, en particular que encontramos en algunas corrientes protestantes el día de hoy. Y en conclusión, hermanos, ¿cierto? En consecuencia, el pacto noético, hermano, nos enseña no solo de que Dios es un ser santo y que no permite el pecado. Y lo vimos, ¿cierto? Dios no pasa por alto el pecado, sino, hermanos, que también es un Dios de gracia, que siempre da una salida al pecador. Y por sobre todo, hermanos, lo que promete, y esto es lo más importante, lo que Dios promete, hermano, lo cumplirá tal cual lo ha dicho. Oremos, hermano. Padre Santo, muchas gracias le damos, Dios, por este tiempo, por esta hermosa promesa, Señor, de suya, Padre, irrevocable, muy importante para la vida, Señor, donde gracias a ese pacto, Padre, usted promete la extensión incluso de la raza humana. Gracias, Señor, porque podemos confiar en sus promesas. Gracias, Señor, porque con nuestro corazón, Señor, cuando vemos que usted actúa en nuestra vida, nuestro corazón, Señor, se pone como Noé, que indudablemente, Señor, obedece a todo su consejo, que indudablemente, Padre, usted entrega instrucciones y las debemos cumplir. Muchas gracias, Señor, por esto. Ayude también a mis hermanos a la comprensión, Señor, de esto y que también usted pueda
ayudar a mis hermanos siguientes para que podamos entender finalmente quién es usted y la grandeza suya, Señor, actuando en la Escritura. Muchas gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén.